Estamos con Fabián Polverini, terminada la locución del intendente y bueno, también con alguna polémica posterior aquí cuando se quiso ingresar desde Cambiemos el expediente del aumento del 15% a los municipales. Sí, bueno, es un acuerdo que convinieron los sindicatos con el Ejecutivo Municipal respecto de lo que es su paritaria, un acuerdo que corresponde a un 15% de aumento, más agregado de 2 categorías y una nueva fecha de reunión para julio de este año. Eso lo convinieron los sindicatos con el señor intendente, llegaron a un acuerdo y es lo que queremos convalidar acá. Pasa que la oposición a veces se pone un poco densa en cuanto a si no convalidar o acompañar o abstenerse. Estamos justo en un cuarto intermedio mientras se dispone eso, pero creo que es saludable, es un buen acuerdo para los municipales, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber un nuevo momento de negociación que va a ser a partir de julio. Tengamos en cuenta que se prevé una inflación estimada en 15, pero seguramente va a llegar un poquito más. Entonces en julio ya vamos a tener una estimación aproximada de cuánto va a ser eso y seguramente con ese nuevo ajuste vamos a estar superando lo que indica la inflación del año. En este momento, la razón, digamos, de todo este conflicto con la oposición, ¿es un hecho político o tiene que ver, porque había manifestaciones respecto de Mauro García que decía que la gente no puede ya vivir con, sobre todo los ingresantes, con el salario que tienen hoy, que no es un buen acuerdo? No, o sea, a ver, estamos de acuerdo que cualquiera quisiera ganar mucho más y todos reconocemos que el salario básico municipal es bajo, eso, pero bueno, también tenemos que ser conscientes de que digamos, lo que tenemos que utilizar para pagar a los empleados son lo que provocan los impuestos que pagan todos nuestros vecinos. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto y tenemos que ser mesurados en cómo actuamos. Entonces, ¿no se ha podido desde este momento cambiar, digamos, en esta gestión esa diferencia, ¿no?, que hay entre la cantidad de aportantes y lo que después recibe el municipio para poder efectivizar, por ejemplo, mejoras tanto barriales como en los salarios de los municipales? Ese balance. Por supuesto que hay todo detrás de esto, hay toda una ecuación económica. Vos sabés que este municipio desde un montón de tiempo tiene un déficit importante en cuanto a lo que es la recaudación. Estamos con un bajo nivel de recaudación en base a la cantidad de habitantes que tenemos en Rodríguez. Es una tarea que tenemos que cumplir no solamente este gobierno, sino otros gobiernos, en mejorar la tasa de cobrabilidad. Dicho esto, también tengamos en cuenta que el municipio, casi el 90% de lo que recauda va para salarios y para el pago de servicios, por ejemplo, de lo que tenga que ver con la recolección de residuos. Entonces, el margen que nos queda para el presupuesto para trabajar en obras que requiere el vecino es muy poco. Yo entiendo que hay dos alternativas: o bajamos el gasto o aumentamos la cobrabilidad para tener un margen mayor para realizar obras. Hoy estamos en una situación de reacomodamiento, incluso estamos firmando con el gobierno de la provincia un pacto fiscal, de responsabilidad fiscal, que nos marca un tope en cuanto a que son los aumentos salariales, los aumentos de la planta de empleados, los gastos que tiene que tener el municipio, hablando de la responsabilidad que tiene que tener cada municipio respecto a sus gastos y sus ingresos. Entonces, en eso tenemos que ser conscientes y también tenemos que ser cautos, porque a todos nos gustaría aumentarle un 100% a los empleados. ¿A quién nos gustaría eso? Pero también pensemos que el aumento que le hagamos a un empleado después repercute en el vecino que paga su impuesto. No es que viene la plata. Bueno, de hecho, hoy hay una cláusula gatillo, como dijo Mauro García. Esto, en este primer año de funcionamiento de la cláusula gatillo, ¿ha sido conveniente o no? Porque mencionaba que mismo muchos empleados terminaban también pagando más de tasa, o sea que se perdían una parte en la tasa de lo que habían recuperado con el aumento. Eso va a ocurrir siempre. Lo que sí puedo aclarar, una cosa que dijeron al recinto que no es cierto, que los impuestos de General Rodríguez son los más altos. Hay que ir a localidades como Luján, Pilar, Moreno y vamos a ver que los que se pagan por impuestos de tasa general de General Rodríguez son quizás mucho más baratos que en otras localidades. En ese sentido tenemos una diferencia importante. Entonces, si bien se han hecho algunos ajustes en algunos tipos de tasas, como las tasas de construcción o algún otro tipo de tasas, que aumenta la cobrabilidad y aumenta lo que percibe el municipio, la tasa que más afecta al ciudadano, que es la tasa de servicios generales, en relación a otros municipios es relativamente baja, y es lo que tratamos de hacer nosotros, es no aumentarla más, porque entendemos la dificultad que tiene el vecino hoy para pagar cualquier tipo de impuesto de tasa. Entonces hay que ser conscientes de hacer entre todos lo más mesurado posible. Incluso la gobernadora nos pide que los impuestos que se le aplica al ciudadano vayan creciendo, porque si
si esos impuestos siguen aumentando o sea, el gasto del comerciante, del empresario o del ciudadano en general, impide que haga un emprendimiento económico, que mejore su rentabilidad y pueda desarrollarse económicamente. Entonces, así tenemos que ir. No es fácil, porque cuando siempre bajar de un lado tenés que subir del otro, porque la tasa, digamos, la ecuación económica, a veces es difícil manejar las variables que tenés que tocar para equilibrar. Entonces, bueno, es una tarea que tenemos que hacer entre todos. Lo ideal sería que podamos tener una mayor recaudación, que podamos tener un municipio con mayor cantidad de empresas que se instalen en la zona, que podamos cobrar mucho más impuestos que tengan que ver con la tasa de seguridad y higiene. Y de esa manera seguramente vamos a tener un equilibrio económico mucho más importante y seguramente a los empleados también le vamos a poder retribuir mejor, como debe ser. ¿Por qué en estos 2 primeros años no se logró esa meta de ese balance de conseguir muchos más aportantes para poder justamente cubrir estos gastos públicos que tiene el Estado municipal? Es un trabajo importante todo lo que tiene que ver la cobranza a nivel de empresas en General Rodríguez. Se ha hecho una regularización, se está trabajando en algunas habilitaciones que no estaban bien hechas y volver a hacerlas como para que el empresario o el comercio esté en condiciones de empezar a aportar. Se están haciendo algunos planes que yo sé que se van a llevar en breve, se van a dar a conocer de lo que tiene que ver con una regularización impositiva, algún tipo de facilidades de pago. Entonces, hay una voluntad de hacer eso. Tengamos en cuenta que también tenemos una realidad nacional y provincial que también afecta a este municipio, donde hay una política que está llevando a cabo el gobierno nacional, que tiene que ver con la eliminación de lo que son los subsidios en cuanto a lo que es la energía o el transporte, que eso pega de alguna manera a la gente. Por otro lado te beneficia porque el déficit por ahí es menor, pero a la gente en general por ahí le está pegando y a veces tenés que compensar, no subir muy alto los impuestos a nivel municipal porque el ciudadano no está en condiciones de poder pagarlo. Entiendo que sí tenemos que hacer una buena campaña al ciudadano para que aporte, y eso es muy importante en cuanto a la obra que le llevemos a la gente de los barrios. Si vos ves que te iluminan la calle, que te arreglan la calle, que tenés seguridad, que tenés servicios médicos, va a ver interesada en que su impuesto está volviendo y de alguna manera va a sentir la necesidad de tener la responsabilidad de pagar el impuesto correspondiente, y de esa manera seguramente vamos a mejorar la recaudación. ¿Cómo evaluás el discurso del intendente? ¿Cuáles fueron para vos los puntos fuertes o lo que ustedes ven como una buena gestión? Y si notaste alguna cuestión que haya faltado o alguna autocrítica que debas hacer. Mirá, el intendente fue muy preciso en cuanto a un reconto que hizo de toda la obra que se viene realizando, sobre todo el último año. Obra, mucha de esa encarada después del municipio y mucha otra gestionada a través del municipio. Me impresionó mucho el tema de la obra de cloaca. Fíjate vos, Hernán, que nosotros teníamos un déficit importantísimo en cuanto al nivel de habitantes que tenían cloaca o no. Estamos hablando de un 20% de la población con los servicios básicos de cloaca y agua corriente. Y en el mapa que nos mostró hoy el intendente vimos un montón de barrios que están ya teniendo el servicio y casi estamos duplicando la cantidad de población que teníamos al tomar nosotros el mando ejecutivo acá en General Rodríguez. Hoy ya estamos duplicando la capacidad en cuanto a lo que es la cloaca y el agua corriente. Para mí es algo muy importante porque habla de la salud, habla de la mejora urbana, habla de un montón de cosas que sin tener esas obras básicas a veces se complican. Eso para mí es muy importante. También es importante el hecho de que estemos apostando a mejorar lo que es la infraestructura en los barrios, en centros de encuentro, como son las mejores plazas, el tema de la consolidación de las calles de tierra, que sabes que son un gran problema para Rodríguez, con 8.000 y pico de cuadras de tierra, es difícil mantenerlas todas juntas. 100 cuadras de pavimento no es poca cosa. Por supuesto que al haber 8.000, 100 parece poco, pero es importante lo que ya se hizo y todo lo que viene en cuanto a gestión para seguir avanzando en todas las obras que se están haciendo en los barrios y también en el casco urbano. Yo en eso lo recalco, hizo un reconto interesante, también el tema de salud, el puesto en valor y vuelta a funcionamiento del Hospital María Irigoyen, que para el rodriguense es algo que nos interesaría mucho, tener un hospitalito otra vez funcionando en el centro de Rodríguez, dándole valor a las CAPS, que hoy a veces es una crítica que estoy haciendo al gobierno, no nos hemos ocupado como deberíamos habernos ocupado de las CAP. Mauro García recalcó eso, dijo que si se hubiesen ocupado mejor de las CAP no sería necesario lo del María Irigoyen. Posiblemente, yo creo que no tan así, porque las CAP es algo que ya viene mal funcionando hace un montón de tiempo.
Y el problema máximo que estamos teniendo con las CAP a veces no es tanto la infraestructura, que sí hay que recalcarla, que hay que mejorarla, pero sí es el servicio médico, que a veces nos cuesta conseguir profesionales médicos que vayan a esa salita. También lo tiene el hospital, el mismo problema, conseguir el personal de recurso humano, que hoy en día cuesta un montón conseguirlo. Hay una decisión política de hacerlo, mejorar el valor hora de la hora médica, que eso también va a incentivar a que podamos tener mayores profesionales trabajando en las CAP. ¿Eso se hace desde el gobierno municipal? Exactamente, sí, eso es una tarea que tenemos que hacer nosotros. Y creo ¿O desde que el cuerpo deliberativo? Se no, bueno, decía el Ejecutivo lo propone y tenemos que tratarlo en el cuerpo deliberativo seguramente. Pero si nosotros podemos mejorar el salario médico, seguramente vamos a tener mayor cantidad de profesionales dispuestos a ir a trabajar a las salitas periféricas. Más allá de eso, insisto, yo creo que también tenemos un déficit ahí, tenemos que poner un poquito más de fuerza. Hay una decisión política de intendente. Yo lo vi en una reunión de gabinete hablando con el secretario de Salud al respecto de este año, hacer una gran inversión en todo lo que tenga que ver en la mejora de las CAP. El tema que hablaron hoy, que es interesante, que es la suma, el aumento de la coparticipación, para nosotros es importante también porque la mejora en el tema de salud también nos permite aumentar nuestro porcentaje de coparticipación provincial. El hecho que se pueda habilitar el hospitalito también nos va a permitir aumentar la coparticipación, como lo vamos a lograr el año próximo, cuando ya entre en funcionamiento, digamos, el año correspondiente al hospital odontológico y oftalmológico que este año se van a poner en funcionamiento. Eso también nos va a reforzar el valor. Cuando evaluás justamente el discurso del intendente, ¿dónde notás, en qué áreas están los puntos más fuertes de esta gestión y cuáles tal vez los que vienen más retrasados? Mira, seguramente tenemos que... Vos sabés que el área de infraestructura es un área bastante delicada para todos los rodriguenses porque hay una gran demanda, entonces todo lo que se haga a veces parece poco, pero haciendo un análisis de todo lo que había antes en Rodríguez y todo lo que hay ahora, yo te puedo decir que la inversión que se está haciendo en Rodríguez hoy en día en infraestructura es monstruosa. Solamente con evaluar la concreción de la ampliación de la planta depuradora, eso ya para nosotros es muy importante, de tratamientos cloacales, llevar a 100.000 personas y conectar toda la red cloacal a esa nueva planta implica una inversión muy importante y que va a mediano y largo plazo va a impactar en el ciudadano. En esa área yo creo que hemos dado pasos importantes. Sí, también tengo que reconocer en muchas obras que hemos hecho que a veces no hemos tenido el control necesario para que la obra se haya hecho bien. Nos pasó en Bella Bengochea, que es una obra importante, el famoso cordón cuneta, la puesta en valor de las plazas, y a veces por no tener una mayor presencia de control del municipio, esas obras por ahí algunas se malograron y no tuvieron el impacto que habríamos querido. Sí. Ahora hay una decisión del intendente de estar atrás de la empresa que hace las obras y tener un mayor control al respecto, y creo que eso fue un déficit que hemos tenido nosotros el año pasado y que tenemos que solucionar urgentemente. En estos discursos típicamente se enumeran cosas, ¿no? Lo decía también Mauro García, que era una cuestión ya clásica. Justamente el tema de la autocrítica es difícil en la política hoy, tan dual, donde bueno, se saca provecho también de muchas cuestiones y no se habla de lo estructural. ¿Crees que este año que no hay elecciones van a poder resolver las cuestiones que realmente le critica el pueblo a la gestión y aquellas cuestiones no se van a partidizar tanto como pasó el año pasado, por ejemplo? Mira, yo lo espero desesperadamente. Me encantaría que en cosas puntuales como la educación, la salud, la seguridad no tengamos esos resquemores políticos que a veces por uno defender una postura y otros otra, nos olvidamos lo importante que estamos haciendo política para la gente. Entonces a veces me molesta soberanamente cuando partidizamos cosas que nos interesan a todos. Yo te puedo decir mi área, que es la educación, que hace 2 años que estamos yendo a La Plata semana por medio a pelear por las obras que están paralizadas, que no arrancan, y todo el mundo sabe el esfuerzo que estamos haciendo. Y a veces llevarlo a la partidocracia, a eso, para sacar un rédito político, cuando sabemos que es un problema de todo. No le echo la culpa al gobierno anterior, porque es un tema de General Rodríguez que nos sobrepasa a todos, porque como bien dijo el intendente, el crecimiento demográfico que tuvimos nosotros estos últimos años, te puedo asegurar que no lo tuvo ningún distrito de la provincia de Buenos Aires. Entonces
darnos cuenta de eso y asumir que es un problema que nos compete a todos y hace que sería bueno que todos nos pongamos firmes en decir, vamos a conseguir esto, que independientemente del partido que esté, nos conviene a todos, porque vamos a mejorar a nuestros chicos, a nuestros maestros, a nuestros vecinos, a todos. Entonces, en eso creo que tenemos que dejar la mezquindad de lado y meterle para adelante. Bueno, muchas gracias.